Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero contarles que no deja de sorprenderme la actitud relajada, confiada de la humanidad en general, de que no va a pasar nada, a pesar de que delante de sus ojos una y otra vez se van cumpliendo las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, quisiera que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 24 y vamos a leer este maravilloso contexto. Observen, versículo 6: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Les pregunto, ¿escuchan rumores de guerra? ¿Escuchan de guerras en la actualidad? Versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Escucharon de pestes? ¿Escucharon de hambres? ¿Escucharon de terremotos? ¿Escucharon de todo lo que está pasando en el mundo? Sigamos, por favor. Versículo 29, saltamos al versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, todos nosotros sabemos que estas son las señales que el Señor Jesucristo nos anticipó de la llegada del fin del mundo. Este mundo, como está diseñado, va a terminar. Sin embargo, las personas viven como si no hubiera o nunca va a pasar nada. El Dios de este mundo ha anestesiado las conciencias del ser humano, rodeándola de una supuesta paz, armonía y confort que lo distraen. Y lo peor de todo, le hacen creer que está todo bien. Sigue con tu vida, que Dios te protege. La pregunta del millón: ¿cuál Dios te protege? Porque la Biblia habla y nos enseña que hay dos dioses. Uno es el Dios de este mundo y el otro es el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios verdadero, nos exhorta una y otra vez a caminar por caminos rectos, a andar en sus mandamientos, el cual, por amor a nosotros, los ha reducido solo a 2, para que nosotros los podamos cumplir. Pero el ser humano, en su soberbia y en su cejera, tanto el hombre como la mujer, siguen ¿qué? Mintiendo. Fíjense, Proverbios, capítulo 12, versículo 22. ¿Qué opina Dios de la mentira? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, no me vengas con que son mentiras piadosas. La palabra de Dios te exhorta a que no mientas, porque la mentira es abominación para Dios. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer siguen ¿qué? Robando. Fíjense, por favor, Proverbios, capítulo 22, versículo 22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. La exhortación de Dios es que no robes.
¿Qué otra exhortación te dice a lo largo de toda la palabra de Dios a que camines en integridad, a que no adulteres? Sin embargo, el hombre y la mujer siguen adulterando. ¿Saben por qué? Porque aparentemente no pasa nada. Fíjense, Proverbios 5, por favor. Versículo 1. Hijo mío, dice la palabra de Dios, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña o del hombre extraño destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Entonces, ¿qué te dice Dios y qué te dice el mundo? Siempre va a haber una contradicción entre lo que te dice Dios y lo que te dice el mundo. Y fundamentalmente lo que te dice el mundo, metele para adelante que no pasa nada. Miren, sigamos leyendo, por favor. El hombre y la mujer siguen cometiendo pecado y en este caso siguen fornicando. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Puede ser algo más claro que esto? Dios te está permanentemente exhortando a que te alejes del mal. Miren, el hombre sigue cometiendo prácticas contra la naturaleza y las pretende justificar con leyes. Observen, por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es ¿qué? Contra naturaleza. La palabra de Dios dice que el uso natural de la mujer con la mujer es contra naturaleza. Y de igual modo, dice el versículo 27, también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No importa lo que te diga la sociedad, para Dios es abominación. Aléjate de todas estas prácticas. Versículo 28, por favor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Se dan cuenta? Mientras la sociedad, mientras este mundo te alienta a cometer todos estos hechos vergonzosos que están contra la naturaleza, que están contra la voluntad de Dios, Satanás te alienta a que sigas adelante. Tranquilo, nada va a pasar. Se repite una y otra vez la gran mentira original. Dios le dijo claramente al hombre allá en el huerto de Edén, fíjense lo que le dijo, Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Se dan cuenta? Es la misma mentira. Dios te dice que no camines por los caminos del mal y Satanás te dice metele, total no pasa nada. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La consigna era clara.
Satanás le dijo todo lo contrario y el estúpido, como somos los seres humanos, le creímos. Fíjense, Génesis, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta? Dios nos dice una y otra vez: apártate del mal, no mientas, no robes, no defraudes, no adulteres. Pero Satanás te dice todo lo contrario: dale, que no pasa nada. ¿A quién estás creyendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Realmente a mí me sorprende ver la pasividad con que las personas aceptan esta realidad. La humanidad se encuentra en una situación similar a esta metáfora. Miren, se las voy a leer porque realmente es fantástica. Se llama el denominado síndrome de la rana hervida. Es una analogía que se usa para describir lo que ocurre cuando un problema se desarrolla tan lentamente que sus daños no son fáciles de percibir en lo inmediato. Y esa falta de conciencia de los mismos genera que no haya reacciones o que éstas sean tardías para evitar o revertir los daños que ocasionan. La premisa es que si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará. Pero si la rana se pone en agua tibia, que luego se lleva a evolución lentamente, no percibirá el peligro y se cocerá hasta la muerte. La historia se usa a menudo como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de las personas para reaccionar o ser consciente de las amenazas siniestras que surgen gradualmente en lugar de hacerlas de repente. El padre de la mentira te dice: no te preocupes, que Dios es bueno. Si te mandaste una macana, Él te va a perdonar, porque Dios es amor. Sin embargo, Él no te cuenta esto que yo te voy a contar en este momento. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Estás entendiendo lo que te espera si no cambias de vida? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si Él no perdonó en la antigüedad a aquellos que se apartaron de la verdad, ¿qué te hace pensar que contigo será diferente? No permitas que el Dios de este mundo te siga engañando con sus mentiras. Mira, acompáñenme por favor al libro de Juan. En el capítulo 14, en el versículo 6, leemos una tremenda verdad. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está clarito, ¿no? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro, por más que te digan lo contrario. Ese que te dice: no importa, todos los caminos conducen a Dios, no es lo que dice Dios en su palabra. Hay un solo camino, una sola verdad y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. No hay otro. No hay otro.
no aceptes las mentiras de Satanás. Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. Le mintió. Hoy Satanás te está mintiendo en la cara. Te dice, métele, nomás que no pasa nada. Sin embargo, Dios te está anticipando que el fin del mundo se acerca y que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sus actos. Primera de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es así de simple. ¿Estás respetando los mandamientos de Dios? ¿Estás cumpliendo con el ministerio que Dios te encomendó? ¿Estás cumpliendo con la tarea de embajador de Cristo? ¿O simplemente te conformas con la frase mundana esa que dice soy buen padre, soy buen hijo, no le hago mal a nadie? Por favor, reacciona. Está en juego tu vida eterna y la de tu familia. Esta administración de la gracia en la cual todo te está permitido va a terminar. Y cuando termine esta administración se va a terminar esta temporada maravillosa de poder acercarte a Dios, pedir perdón y renacer del Espíritu de Dios y tener acceso a la vida eterna que Dios y Jesucristo prometen en su palabra. Miren, acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Te pido que lo tomes de esta manera. Esta es otra carta, este es otro video que yo te escribo, que yo te hablo, que yo te transmito para exhortarte. Versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pobrecito. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá. Vuelvo a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No es mi intención asustarte, ni mucho menos. Mi intención es declarar la palabra de Dios diferenciando la verdad de la mentira. Dios desea lo mejor para tu vida, pero Él, respetuoso de tu libre albedrío, no hará nada si sigues viviendo como el mismo diablo. Dios te ha dado su palabra, te dice qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú decides qué es lo que vas a elegir. Si tú eliges la mentira de la misma manera que lo hicieron Adán y Eva, tú y solo tú pagarás las consecuencias. No repitas en tu vida las mismas acciones de Adán y Eva que desobedecieron a Dios y fíjate cómo terminaron. Dios nos está invitando a vivir en la verdad con todo lo que eso significa. Satanás te está invitando a vivir en la mentira. ¿A quién le vas a creer? Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En mi corazón está el deseo vehemente de llamarte a la reflexión. Tú que me estás escuchando, tú que sin darte cuenta mientes, tú que sin darte cuenta robas, tú que sin darte cuenta, entre comillas, defraudas, fornicas, adulteras, no estás haciendo la voluntad de Dios. En realidad te estás construyendo dolor, frustración para tu vida. Dios nos ha llamado a santificarnos. Dios nos ha llamado a que vivamos justa y piadosamente. Dios nos ha llamado a que lo imitemos a su Hijo Jesucristo. A su vez, los apóstoles también nos exhortan a que vivamos conforme a Jesucristo. Deja de seguir guiándote por lo que dice el mundo. Apártate del mundo. Comienza a vivir como Jesucristo quiere que vivas. Es un llamado de reflexión, es una exhortación a que reacciones. Porque lamentablemente este mundo te está conduciendo a la perdición. Deseo de todo corazón que esta palabra te edifique, que esta palabra te llame la atención, que esta palabra te conmueva, para que vuelvas a Dios y hagas su voluntad. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.